Hola, buenos días. Voy a hablaros de un estudio que se ha hecho en la UCA de San Isidro a través de una entrevista que es para diagnosticar, ahora os contaré, lo que es una patología dual, que es el consumo de sustancias por un lado y la patología psiquiátrica por ejemplo. Bueno, el objetivo, en principio, ese estudio se planteó por la elevada prevalencia de patología dual, tanto en la red de drogodependencias como en la red de salud mental, y se planteó este estudio con el objetivo de describir las características sociosanitarias y psicopatológicas de la población que acuden a la unidad de conductas adictivas, solicitando una terapéutica y utilizando como herramientas el SECAL y la entrevista de cribado en diagnóstico dual, que ahora os contaré cada uno. Bueno, en principio la definición de la comorbilidad entre un trastorno por uso de sustancias y un trastorno mental origina la patología dual, que se podría definir como una enfermedad en la que concurren en un mismo individuo por lo menos un trastorno por uso de sustancias y un trastorno mental. En la patogenia de la patología dual es el sumatorio de diferentes factores entre los que se incluyen los biológicos, los genéticos y los ambientales. Dentro de la epidemiología hay que destacar que hay una gran variabilidad en los estudios epidemiológicos y sobre todo las razones de esta variabilidad es la heterogeneidad de las muestras, de los lugares de reclusión y de las sustancias de consumo, y a la vez la presencia de enfermedades orgánicas y de los instrumentos de evaluación utilizados y de las dificultades diagnósticas. Y dentro del diagnóstico de la patología dual, el problema que aparece es que los efectos agudos y crónicos, la intoxicación o la abstinencia del consumo de sustancias simulan síntomas que en muchos casos son parecidos a los que generan los trastornos mentales, dificultando la diferenciación y el diagnóstico. Dentro de los instrumentos de evaluación, destacar que los instrumentos estandarizados como ventajas poseen unas propiedades psicométricas muy buenas, pero como inconvenientes son extensos, complejos y requieren de formación específica tanto en entrevista como en psicopatología, dificultando su uso en la práctica clínica diaria. Una alternativa a estos instrumentos son los de cribaje o screening, que son herramientas sencillas y rentables porque presentan una elevada relación entre la información que aportan y el bajo coste en términos de tiempo empleado, con buenas propiedades psicométricas y que facilitan la detección de posibles casos psicopatológicos en la práctica clínica diaria. La justificación de este estudio es porque no habían estudios anteriores en la unidad, también a su vez por la gran y cada vez mayor demanda asistencial de este tipo de pacientes, por el alto porcentaje de patología dual existente y por la necesidad de incorporar en la práctica clínica diaria nuevas pruebas de evaluación, de cribaje y de orientación que diagnostiquen la patología dual y sobre todo en las primeras visitas. Con todo esto se propuso la utilización de la entrevista de cribado en diagnóstico dual, dado que presenta unas características muy importantes entre las que aparecen que su utilización, aplicación y adiestramiento es sencillo, tiene una administración breve, está disponible en versión informatizada, cumple con los requisitos psicométricos exigibles y ha sido validada recientemente este año, en el 2013, para población consumidora. Los objetivos y las hipótesis de este estudio, como objetivo general, sería describir las características sociodemográficas de los pacientes que acuden a la unidad solicitando una asistencia terapéutica y utilizando como herramientas el SECAL y la entrevista de cribado en diagnóstico dual. Y como objetivos específicos sería conocer las características sociodemográficas, la sintomatología tanto médica como psicológica, detectar la posible presencia de patología dual y obtener perfiles psicológicos en función del tipo de sustancias que consumen y de la sintomatología clínica que presentan. Con estos objetivos, las hipótesis planteadas serían que existe un deterioro general a nivel biopsicosocial de estos pacientes y también que existe una alta prevalencia de patología dual entre la población consumidora. La metodología, se ha utilizado un diseño descriptivo transversal con un muestreo consecutivo no aleatorio en los cuales los instrumentos de evaluación se administraron en un único momento temporal. Y dentro del análisis de datos se utilizó un programa SPSS versión 21 en el cual se analizaban los estadísticos descriptivos, sobre todo frecuencia y porcentaje, y para analizar las relaciones estadísticamente significativas de las variables se utilizó la prueba paramétrica de chi cuadrado y un análisis de residuales tipificados estandarizados. Dentro de los criterios de inclusión son susceptibles de participar en este estudio todos los pacientes que acuden solicitando asistencia terapéutica por un problema de desintoxicación o deshabituación y que cumplan con los requisitos exigidos, que deben ser mayores de edad, que presenten abuso o dependencia de sustancias, que no tengan diagnosticada una patología psiquiátrica
y que no estén en tratamiento, a excepción de los tratamientos sustitutivos para el consumo de opiáceos, como son la metadona, la buprenorfina y el suboxón. Y luego que acepten de forma voluntaria participar en la investigación. Con todos estos datos, la muestra estuvo compuesta por 63 pacientes. El procedimiento que se utilizó fue: se concertó una primera visita, se realizó la entrevista clínica y se cumplimentó el SECAT, y se informa al paciente de la posibilidad de participar en un estudio mediante la utilización de esta herramienta. Entonces, si el paciente accede voluntariamente, se le explica en qué va a consistir, cuáles son los beneficios de participar, los fines de la investigación, se garantiza la confidencialidad de los datos y se solicita que cumplimente y que firme los documentos requeridos. Se entrega una copia de esto. Después se pasa a cumplimentar la entrevista y a todos los participantes se le hizo una toma de constantes en la que incluía tensión arterial, pulso, índice de masa corporal con el peso y la talla, una analítica de tóxidos de orina, un barrido y un control de alcoholemia. Los instrumentos de evaluación utilizados: primero fue el SECAT, que es un cuestionario protocolizado por la Red Asistencial de Drogodependencias, que valora la asistencia sanitaria como indicador de admisión al tratamiento. Las áreas que analiza son las siguientes: una identificación personal, ahí tenéis en cada apartado lo que se evalúa de cada apartado. Un análisis de la demanda de admisión, la situación personal, la situación judicial, enfermedades, área toxicológica y antecedentes familiares. El segundo instrumento de evaluación es la entrevista derivada de un diagnóstico dual, que es una entrevista de orientación diagnóstica que detecta mediante 66 ítems los 11 diagnósticos comórbidos más frecuentes entre los consumidores de sustancias, dentro del eje 1 del DSM-4. Y las áreas que analiza son trastornos de ansiedad, en los que se incluyen las crisis de pánico, la ansiedad generalizada, las fobias simples, la fobia social y la agorafobia. De los trastornos afectivos incluye la distimia, la depresión y la manía. Luego también incluye el área de trastornos psicóticos, el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, y el trastorno de estrés postraumático. Estos números que aparecen en los paréntesis son los ítems que componen cada uno de los apartados. Luego hay otro apartado de valoración por el entrevistado y una parte de observaciones. Dentro de los resultados que se encontró en el estudio aparecen a nivel sociodemográfico, que es una población mayoritariamente compuesta por hombres, con una edad media aproximadamente de 37 años, que eran mayoritariamente solteros, sin hijos y que vivían con los padres o con la familia de origen. Dentro también de los resultados sociodemográficos aparece que es una población con un alto índice de... Bueno, voy a pasaros un poco esto. Alto índice de paro, problemas judiciales, acceso... Vale, ahora os voy a ir poniendo un poco los resultados que se encuentran para llegar a las conclusiones, si no, no me da tiempo a acabar la presentación. Aquí aparecen los resultados médicos. Hay un alto índice de hepatitis B y C y alto índice de seropositividad ante el virus del HIV. Los resultados toxicológicos aparecen ahí: sustancias consumidas, consumo por sexos, la frecuencia de consumo y el índice de policonsumo. Dentro de los resultados psicopatológicos aparecen esos que veis aquí, y dentro, por ejemplo, dentro de los trastornos de ansiedad, los que destacan son los trastornos de pánico, de ansiedad generalizada y de fobia simple, de fobia social. Y dentro de los trastornos afectivos aparece la depresión y la manía como los que más aparecen. También dentro de los resultados psicopatológicos destacar que la agorafobia y la distimia fueron los trastornos que más aparecieron en mujeres. Y luego la fobia simple aparecen en ambos sexos por igual porcentaje. Y luego que hay un alto índice de trastornos psicopatológicos. Y en relación a la patología dual, destacar que la cocaína fue la sustancia que más patología comorbida presentó, a diferencia del alcohol, que fue la que más patología distímica, y luego la fobia social aparece relacionada con la cocaína y el alcohol en ambos por igual. Luego, en la relación de variables, comentar que la variable sexo se relaciona con problemas judiciales, consumo de una segunda droga, con trastorno de fobia simple, trastorno de fobia social y trastorno de distimia. La variable edad se relacionó con tratamientos previos por la misma droga, con consumo de sustancias y con trastornos de fobia simple. Y la variable drogas consumidas se relacionó con problemas judiciales, con frecuencia de consumo y con trastornos de agorafobia. Con todos estos resultados, las conclusiones del estudio son
que se confirma mediante las características sociodemográficas un deterioro a nivel general un deterioro general a nivel biopsicosocial, en los cuales hay una existencia de un déficit de los índices generales de calidad de vida. Se verifica el patrón de policonsumo entre los sujetos, que las sustancias consumidas que mayor número de demandas asistenciales y mayor número de trastornos relacionados con su consumo, y por ese orden fueron la cocaína y el alcohol, seguido de opiáceos y cannabis, y en último lugar la benzodiazepina. Los hombres en general son más consumidores de cocaína, opiáceos y cannabis, presentando una mayor incidencia de patología dual en prácticamente todos los trastornos, a excepción de los agorafóbicos y los distímicos, frente a las mujeres, que son más consumidoras de alcohol y de benzodiazepina, presentando mayor patología dual a nivel de agorafobia y distimia. Se confirma la existencia de una alta incidencia de patología dual entre los participantes, destacando, y por el siguiente orden, los trastornos del estrés postraumático, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos psicóticos, los trastornos de ansiedad y el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y por último, comentar que tanto el cuestionario SECA como la entrevista ECDD son herramientas útiles, prácticas y ágiles en la práctica clínica diaria. La primera para describir tanto características sociodemográficas como médicas y toxicológicas, y la segunda para descartar la posible presencia de patología dual, facilitando el trabajo del personal que atiende a estos pacientes. Gracias. La sustancia de un trastorno mental origina la patología dual, que se podría definir como una enfermedad en la que concurren en un mismo individuo por lo menos un trastorno por uso de sustancias y un trastorno mental. La patiogenia de la patología dual es el sumatorio de diferentes factores, entre los que se incluyen los biológicos, los genéticos y los ambientales. Dentro de la epidemiología hay que destacar que hay una gran variabilidad en los estudios epidemiológicos, y sobre todo las tendencias como la de salud mental, y se planteó este estudio con el objetivo de describir las características comportamentales y psicopatológicas de la población que acuden a la unidad de conductas adictivas, solicitando una terapéutica y utilizando como herramientas el SECA y la entrevista adictiva del diagnóstico dual, que ahora os contaré cada uno. Bueno, en principio la definición de la comorbilidad entre un trastorno por uso de sustancias parecidos a los que generan los trastornos mentales, dificultando la diferenciación y el diagnóstico. Dentro de los instrumentos de evaluación, destacar que los instrumentos estandarizados como ventajas poseen unas propiedades psicométricas muy buenas, pero como inconvenientes son extensos, complejos y requieren de formación específica tanto en entrevista como en psicopatología, dificultando su uso en la práctica clínica diaria. Razones de esta variabilidad es la heterogeneidad de las muestras, de los lugares de reclusión y de las sustancias de consumo, y a la vez la presencia de enfermedades orgánicas y de los instrumentos de evaluación utilizados y de las dificultades diagnósticas. Y dentro del diagnóstico de la patología dual, el problema que aparece es que los efectos agudos y crónicos, la intoxicación o la abstinencia del consumo de sustancias simulan síntomas que en muchos casos son... Hola, buenos días. Voy a hablaros de un estudio que se ha hecho en la UCA de San Isidro a través de una entrevista que es para diagnosticar, ahora os contaré, lo que es la patología dual, que es el consumo de sustancias por un lado y la patología psiquiátrica por otro. Bueno, el objetivo, en principio, este estudio se planteó por la elevada prevalencia de patología dual tanto en las redes